que alguien se gradúa de ingeniero a los 69 años y saca la licenciatura? Hay mucha gente que propone una meta y otra y otra y otra y total que no hacen nada. Y cuando yo me propongo metas, vea, yo hacía un sacrificio, nosotros somos, en ese momento éramos 5 hermanos y mi padre abandonó a mi madre, caminaba 6 kilómetros para ir a la escuela descalzo. Yo soy periodista. Como periodista, ¿no? Periodista, yo vendía el periódico. No. Tendría que estar ya muy mal para llegar y decir, no, ya no voy al gimnasio. Y fueron a buscarlo a donde estaba la piscinilla y se había suicidado. Yo digo, esas cicatrices son lo que yo pasé un año casi explicando la muerte. Y las limitaciones solo nosotros nos las ponemos. Uno tiene que no dejarse de la vida. ¿Cómo es que alguien se gradúa de ingeniero a los 69 años y saca la licenciatura? Explíqueme eso, porque a los 69 años uno está acostumbrado a ver la gente acostada, durmiendo y descansando, y usted sacando títulos universitarios. Bueno, y sigo todavía pulseando algunas otras cosas. Mira, bueno, yo soy en el 71 más o menos, 71 sí, me gradué de perito topógrafo, que era la carrera, que era como un diplomado de 2 años y medio, pero hicimos un año, se duplicó más bien, los semestres se hicieron en trimestres, ¿ok? ¿Por qué? Porque había mucho proyecto de carretera y el MOP nos dio a nosotros la posibilidad de ingresar, etc. Me gradué de eso y entonces ya me dediqué a carreteras, especialmente empezamos con Siquirres Limón, que era la Saupín. Y pues ya uno en el campo le cuesta mucho volver a estudiar. Sin embargo, cuando estuve en Turrialba en otros proyectos de carretera, me ingresé al centro regional y pude lograr hacer unas materias y saqué el bachillerato en ingeniería y saqué geodesia. Y bueno, y después salí del MOP, me dediqué a lo propio como emprendedor en el 82, y ya es difícil estudiar uno porque me empecé a cargar de proyectos, etc. Sin embargo, como participo en licitaciones constantemente, esa es la línea mía, entonces hubo un momento que en el 2017 empecé a ver que solicitaban el grado de licenciatura y para mí era un problema andar buscando un colega ahí y esas cosas, y digo, no, tengo que hacerlo. Y en verdad me metí en el 2017, lo hice en 2 años, 2019 me gradué. Es más, jamás me imaginé que iba a tener una mención honorífica que es summa cum laude en probatus, que es un promedio de 95% para arriba. Y fue toda una hazaña porque yo creí, es más, casi que tiro la barda al suelo, ¿verdad? Pero el director de carrera me dice, usted puede, yo lo conozco a ustedes, que fuimos compañeros, etcétera, usted puede. Y en verdad, nunca me imaginé que iba a tener ese grado hasta cuando ya me llamaron a la hora del momento de darme el título. Pero cuesta mucho ver gente a edades más adultas estudiando. Es muy poco los casos, o sea, más en internet, cuando hay alguien que lo logra, siempre es una gran notición. Cuénteme, aparte de que lo ocupabas, pero ¿de dónde sacó usted la energía, la fuerza y las ganas para hacer eso? Porque bien, cuesta. Toda la vida ha sido que yo me propongo metas y a veces no es solo el proponerse, hay mucha gente que propone una meta y otra y otra y otra y total que no hace nada. Y cuando yo me propongo metas, yo hacía un sacrificio, tenía el proyecto Ruta 160, estaba en construcción la carretera Playa Naranjo-Paquera. Y constantemente tenía que ir a ver otros proyectos de carretera. Y yo grababa mucho la materia, me metía a la biblioteca, grabé algunos exámenes y encontraba algunos exámenes y los empezaba a desarrollar. Y yo los grababa y entonces yo salía a las 3 de la mañana para Paquera, agarrar el ferry, y yo desde aquí ponía la radio, yo no volvía a oír noticias ni fútbol ni nada de esas cosas. Y iba dándole, me bajaba en el ferry, lo llevaba en
¿cómo se llama? En el celular, y ahí me sentaba y también, y venía otra vez y dándole, así estudié, y a veces mi esposa se quedaba viendo y dice, oye Edgar, ¿cómo lo haces vos? Y entonces yo me encerraba a veces en la oficina y empezaba a grabar y empezar a estudiar día y noche, claro, en los ratos, pero nunca dejé de trabajar tampoco. ¿Cuál es mi pensamiento? Nunca hay edad para límites. Para los jóvenes es muy importante decirles eso. Hay jóvenes que tal vez por X o Y no alcanzaron el bachillerato y les quedó una o dos materias ahí y ya está, y tiran la toalla. Y no, siempre hay posibilidades de uno estudiar. Yo tuve a mi abuela, pues no estuvo en la escuela, y yo me acuerdo que tenía 69, por ahí 70 años, y le dio por meterse en la escuela, y sí, se graduó y escribía lindísimo. Claro. Y al final, a esas edades, entonces son ejemplos, y yo creo que en esta vida, pues, las cosas que uno dice, no, yo necesito eso porque para poder dar servicios a lo que yo me doy en este momento. Claro. Pero esto que pasa a los 69 años tiene que tener un antes. O sea, debe haber un pasado. Cuénteme de la niñez suya, cómo fue, porque yo imagino que hay experiencias que lo han marcado. Muchísimo. Yo digo que inclusive la vida a mí me han dejado cicatrices que son la fortaleza mía. Por ejemplo, nosotros en ese momento éramos 5 hermanos y mi padre abandonó a mi madre, donde todos éramos casi, bueno, solo el menor, ¿no? Éramos una marimba ahí, 1 año, 2 años de diferencia, y éramos de escuela. Y bueno, mi papá, yo nací en Limón por circunstancias de que él trabajaba en bananeras. Entonces nos tuvimos que venir a Cartago, donde mi abuela, y ahí vivíamos con unos tíos y todo eso, que yo a veces pienso, ¿cómo hacíamos nosotros, verdad? No. Vivía por allá en una zona San Blas, caminaba 6 kilómetros para ir a la escuela descalzo, para Jesús Jiménez, y en ese momento la escuela era todo el día, desde las 7 de la mañana casi a las 4 de la tarde, y nos daban un tarrito de esos de avena con arroz y frijoles a veces para comer algo en la escuela a mediodía. Y bueno, después ya nos vinimos a San José y yo veía las necesidades, cogíamos café en las vacaciones con mi mamá, mis tías, y era toda una situación muy interesante que para mí, yo ahora la veo que era como una fiesta. La belleza era llegar y sentarnos todos a almorzar ahí, un gallo de huevos duros y todas estas cosas. Era lindísimo. Y ¿cómo se llama? Y llegó un momento que estando en la escuela, vacaciones, yo dije, bueno, yo tengo que ayudar. Y ¿de dónde conseguí 5 colones? No me acuerdo, pero me acuerdo que llegué a comprar el periódico, y ahí me di cuenta que lo había comprado al mismo precio que se vende. Y entonces yo pregunté a otros carajillos por ahí, y me dicen, no, hombre, hay que venir como a las 3:30 de la mañana aquí a comprar el periódico, y ahí empecé, me hice periodista. ¿Cómo periodista? Periodista, yo vendía el periódico, no. Por eso que digo que yo era periodista. Entonces ahí empecé siendo periodista, ¿verdad? Entonces ya ahí me di cuenta, y yo me venía por la línea desde Lourdes de Montesioca hasta San José Apata, en la madrugada solo, a comprar el periódico, y andaba viendo La Nación, La República, La Prensa Libre, El Avance, La Hora, que existía en ese tiempo. Claro. Corriendo todas las calles. Y recuerdo que a veces llegaba ahí al Telar Los Leones, que era la parada de Heredia en San José, y había un macho que nunca se me olvida, me faltaba una mano, y vendía papas tostadas. ¿Ah, sí? Y como que hizo empatía con el carajillo así, ¿verdad? Y entonces me dice, mira, ¿por qué no vende papas? Se gana el 50%. Y yo, ¿cómo así? Me dice, sí, ya me dijo. Y me dice, si quiere, yo lo llevo a vender la fábrica aquí cerca, por el Líbano, no sé cuánto.
por un colón le daban 6 bolsas, se Ujú. vendían a peseta y eran 1,50 y ya llevaba más plática a la casa. Claro. Y entonces me dediqué a eso, inclusive él me dio la oportunidad en la misma parada, yo me trepaba al bus, a veces iba los fines de año a los tablados de los toros y yo era de los que tiraba la peseta, y me tiraban la peseta, la apañaba, tiraba la bolsa y todas esas cosas. Siempre era así muy ágil y toda la cuestión. Entonces, esas cosas a mí me marcaron y ¿cómo se llama? Y a que hay que seguir adelante, hay que luchar. Mi madre, aunque andaba planchando ropa en otras casas, limpiando, etcétera, pero siempre nos decía estudiar, estudiar, estudiar. Y gracias a Dios hoy los 5 hombres son profesionales. Bueno. ¿Cómo se llama? Y bueno, yo digo, esas cicatrices son mi fortaleza porque me recuerdan esas cosas. Que hay que luchar, que hay que seguir adelante, que no hay obstáculos. Los obstáculos o los impedimentos se los pone uno nada más. Sí. Recuerdo que en el reportaje que te hicieron en la universidad, porque claro, cuando sacaste esa mención honorífica te hicieron un reportaje, y recuerdo que hablaba mucho de la resiliencia. Sí. Bien, sí, yo soy una persona resiliente y eso ¿qué quiere decir para algunas personas? Resiliente es aquella persona que a pesar de las situaciones que haya pasado y toda la cosa, pero sigue y sale adelante, ¿verdad? Esas son las personas resilientes y eso es lo que debemos de ser todos. Eso es lo que yo digo, por ejemplo, a los emprendedores desde que empiezan. Hay que ser resiliente, hay que luchar, hay que tener visión y proponerse metas y llegar a alcanzarlas. Porque la vida no todo nos lo llega a nosotros. Claro. Yo tenía un dicho que lo oí una vez en una película de Cantinflas: Dios mío, yo no te pido que me des, sino que me pongas donde hay y yo me encargo del resto. Algunos políticos lo dicen, pero es para robar. Yo lo digo en el sentido que que me pongas donde hay y yo me encargo de llegar, si es necesario trabajar, texto, el trabajo, el negocio, lo que sea. Eso es lo que tenemos que nosotros meternos en la mente y eso es lo que tenemos que luchar. Hoy los jóvenes tenemos una cantidad de oportunidades y hoy el ambiente y las circunstancias son muy diferentes de hace 50 años, cuando usted empezó en todo y volvemos al periodista y todo el asunto, ¿no? ¿Cree usted que hoy es más fácil que antes? ¿O antes cree usted que era más fácil poder alcanzar este grado de éxito? Vamos a ver, yo creo que es más fácil ahora. Por ejemplo, para estudiar, yo le dije al principio, yo caminaba hasta 6 kilómetros y descalzo, y a veces bajo la lluvia, etc. Claro. Ahora no, las escuelas la educación les dan bus gratis a los estudiantes. Sí. Y es decir, casi que llegan hasta su casa, etc. En algunos les dan hasta los libros y toda la cosa. En ese tiempo no, nosotros teníamos que luchar, que estudiar, que trabajar. Nos enseñaban muchas cosas de esas. Entonces es ahí donde quizás se ha perdido mucho la diferencia en que uno, para comer y para todo eso tenía que luchar. Ahora no, todo llega. Y entonces los jóvenes tienen de todo, tienen la manera de estudiar, inclusive ahora por el internet, con inteligencia artificial, con tantas cosas. Y digo yo, ¿cómo es posible, verdad? Yo me acuerdo, una anécdota que tengo yo, era que, por ejemplo, me acuerdo en segundo grado, mi mamá con mucho esfuerzo, el bulto de nosotros era de manta, y me acuerdo que me compró una cajita de lápices, de 6 lápices de cartón era. Bueno, y cuando un día dijo la maestra, saquen los lápices de colores, vamos a pintar, y no sé cuánto, a la par mía había un compañero con un bulto de esos de cuero, su nombre y toda la cosa. Y cuando yo saqué el mío, y oí cuando él sacó unos liras así como de 200 lápices de diferentes de color. Y yo me quedé viendo, y digo yo, quizás pueda hacer cosas mejor o iguales que las de él.
Es decir, yo no fui un niño que llegaba llorando a la casa, mira que mi compañero que tiene esto y que el otro y aquí que allá que yo. No, al contrario, yo siempre todo identifiqué las cosas de que uno con lo que pueda y con lo que tiene puede desarrollarse. Claro. Nada más es concepto de la mente también. Sí, sí, es lo que uno hace con las cosas, Claro. con lo que le pasa, ¿no? Al fin y al cabo las circunstancias no son las que nos determinan a nosotros, es lo que uno haga con eso. Así es. Ahora, yo veo que para uno mantenerse aprendiendo, creciendo y alcanzar éxito, tiene que tener hábitos y tiene que tener una rutina diferente a las demás. Porque hoy, por ejemplo, las redes sociales consumen un gran tiempo de la gente. Y entonces nos pasamos horas en el celular y nos pasamos horas viendo el Netflix y nos pasamos horas. Y eso no nos va a llevar a lograr cosas como las que usted ha logrado. Entonces, la pregunta es, ¿qué hábitos o qué rutinas tiene usted? Cuénteme un día suyo. ¿Cómo es un día? Para que la gente lo visualice y entienda cómo llegar ahí, pues. Un día mío, digamos, casi que antes de las 5 me despierto. Me preocupan los amigos caninos que tenemos, que son 4. Algunos están un poquito enfermos, pero les damos calidad de vida, pretendo, eso es cierto. Y entonces es primero su alimentación y toda la cosa. Luego 5 y 10, algo así, agarro una papaya, la parto, le saco, le pico una papaya y se la doy a mi esposa que está en la cama allá. Y ok, y me alisto y voy al gimnasio. ¿Vas al gimnasio desde la mañana? Voy al gimnasio muy temprano, y bueno, eso me da mucha vida, mucha fortaleza. Yo, bueno, el 26 de mayo cumplí 75 años. Bueno. Y sin embargo yo sigo súper activo tanto en el trabajo, en el gimnasio, etcétera, en mi vida. Y después inmediatamente ya me siento a ver las cosas en las cuales me he programado que tengo que hacer. Tengo varios proyectos de carreteras. Tengo a cargo la supervisión del proyecto de carretera Tara-La Lima, donde se están haciendo los puentes elevados, etcétera. Ya tenemos 3 años ahí. Tengo algunos ingenieros que trabajan conmigo, son colaboradores de la empresa mía. Tengo el proyecto San Carlos-San Ramón, ruta 35, ahora que se va a pegar con la ruta 1. También tengo algunos colaboradores, ingenieros trabajando, y entonces también tengo que estar activo, y entonces informes, etcétera, y el otro, y todas las cosas, sábados y domingos. Es decir, yo brindo servicios, y como servidor de servicios tiene que ser constante. Yo una vez, cuando vine aquí hace 13 años, alguien me recomendó a un fulano, no voy a decir nombres, que le pudiera ayudar porque necesitaba trabajito. Entonces yo le dije que me dijeron que dibujaba y toda la cosa. Me dijo, perfecto. Le empecé a dar algunos trabajos de dibujo y toda la cosa. Yo, si un cliente mío necesita algo, un sábado, domingo, información, etcétera, un informe, etcétera, ahí estoy. Y entonces, el viernes en la noche le dije yo, mira, necesito que me hagas un plano mañana sábado, y que estoy el otro. Y me dice, no, sábados y domingos es para mi familia. Un muchacho que vive solo con la mamá, nada más. Y yo dije, qué raro, tiene necesidad y toda la cosa, está trabajando propio, se le está dando trabajo. Y yo me quedé pensando, si no va a llegar mucho. Uno tiene que ser, es parte de lo que usted aumente su eficiencia hacia el cliente. Usted tiene que seguirlo más bien siempre creciendo y creciendo. Nunca permitir de que si te piden algo para mañana, usted no lo puede hacer, ¿no? Si puedo tenerlo para hoy en la noche, y una vez se los hago. Claro, claro. Eso es parte de mi vida cotidiana. Sí te digo que de vez en cuando agarro el Facebook y me pongo a chatear un ratito, lo que sea. Me levanto y hago así, o tengo que ir a visitar el proyecto, lo hago y regreso, y bueno, cuando tengo que reunirme con amigos o con mi señora, salimos a cenar constantemente, etc. Esa es la vida.
Sí. Es decir, uno puede hacer Ujú. muchas cosas también. Sí, claro. Y es que en el mundo de la ingeniería, cuando trabaja en proyectos, me imagino que de carreteras, como todo proyecto hay un cronograma, hay Sí. fechas y le dicen, bueno, para la fecha tal tenés que tener este porcentaje de avance y así sucesivamente. Yo me Por lo imagino de supuesto. esa forma. Por supuesto. Ahora, un ingeniero debe ser sumamente disciplinado, ordenado y muy alineado a la ejecución. O sea, asegurarse de que las cosas pasen en el momento que tienen que pasar, si no, no cumplimos la fecha, ¿cierto? Por supuesto. Ahora, trasladando esa parte de la ingeniería a la vida personal, hay muchas personas que nos cuesta mucho la ejecución rápida y asegurarnos de cumplir con las cosas. Y tenemos buenas ideas, pero quedan en ideas. Tenemos buena información, pero queda en la información. Ujú. ¿Hay algún consejo, alguna recomendación que usted nos pueda dar para dejar de tener solo información y pasar a la ejecución cuando se debe y lograr resultados? Vamos a ver, yo digo que uno, en la posición que esté, sea mecánico, sea... yo fui mecánico de precisión, yo me gradué en vocacional y trabajé en mecánica de precisión también. Y bueno, las cosas dependiendo, si soy vamos a ver, si tengo una actividad, un emprendedorismo de vender esto, de hacer lo otro, hacer lo que uno quiera en ese emprendimiento, uno tiene que querer lo que es. La profesión que yo tengo, yo la amo. Es decir, yo conozco el país de sur a norte, de este a oeste, y lo amo cada vez que salgo al campo, encuentro tantas cosas y es un país maravilloso, etc. Uno tiene que disfrutar Claro. de lo que uno va a hacer, aunque ande en la montaña volando machete, pero las anécdotas quedan y siempre quedan esas enseñanzas lindísimas. Entonces, las cosas que uno hace las debe amar y debe decir, bueno, y esto es lo que me está dando vida también, me está dando vida a mi familia, a mi hogar, a mí. Por ejemplo, me da una satisfacción recorrer el país porque puedo decir que casi en la gran mayoría de obras de carreteras, puentes, etcétera, en proyectos hidroeléctricos, que tengo unas anécdotas de ahí, en mi primer proyecto hidroeléctrico, etcétera. Yo paso y veo y digo yo, aquí hubo mano mía, aquí hubo mente mía también. Pero entonces, aunque esté uno en el campo y toda la cosa, uno debe ir más adelante, imaginarse las cosas. Yo tuve, mi padre de la carrera decía, los planos son una simple muestra de lo que es, pero usted tiene que ser el tomador de decisiones en el sitio donde usted va a ir a demarcar la carretera. Se debe fijar de que, por ejemplo, y me ha pasado, yo he tomado decisiones para bien de una carretera en que en el plano dice la alcantarilla va acá, pero usted llega y encuentra que la cuenca está a 5 o 10 metros más acá. Es decir, usted tiene que aplicar la lógica y la experiencia y decir, no, vamos a correr esta alcantarilla, aquí se construye porque esto es, etc. Claro. Y eso es la vida. Sí, sí, sí. No, definitivamente. Y hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Definitivamente. Y así es. Por ejemplo, a mí me enseñó mucho también. Yo tuve una época que fui, en el 98, fui director de desastres de la Comisión Nacional de Emergencia. Como director tenía que tomar decisiones. Me tocó que atender MISH, que fue uno de los fenómenos más grandes que hemos vivido aquí. Y bueno, me capacitaron en la Universidad de Cranfield en Inglaterra sobre el manejo de desastres y con el Comando Sur de los Estados Unidos. Hay que tomar decisiones inclusive en las cuales, aunque tenga usted una afectación, qué sé yo, de familia o lo que sea, pero en esos momentos si usted está atendiendo tales cosas, lógicamente tiene que dar esas prioridades. Por ejemplo, un terremoto o algo así, la atención de unas inundaciones. Hay casos en que hay gente que flaquea porque dice, no, yo tengo que ir primero a ir a ver a mi casa cómo pasó. Y usted está dejando gran cantidad de gente. Claro, quizás está mal. Entonces claro. Usted tiene que saber tomar las decisiones en el momento preciso y justamente donde sea lo más importante. Claro.
volvamos al punto del ejercicio, que a mí me interesa. Porque con 75 años, yo también voy al gimnasio, pero cuesta ver gente, adulto mayor, en el gimnasio. No sé si vos te encontrás muchos, pero tal vez, pero yo menos no veo tantos, ¿verdad? ¿Cree usted que el ejercicio físico está relacionado directamente con el desarrollo personal de alguien? Sí, claro. Vamos a ver, cuando usted sienta salud, cuando usted sienta esos deseos de que, por ejemplo, usted que va al gimnasio, usted se despierta y está deseando irse al gimnasio, es decir, el cuerpo se lo pide. Claro. Y hay algo más importante, usted regresa del gimnasio, se baña y usted dice, ahora sí, écheme lo que quiera. Claro. Entonces, agarras tu trabajo y todas esas cosas, eso es salud. Y ¿cómo se llama? Y ya pasaste esa etapa en la cual, pucha, me siento tan bien. Pero cuando te haces sedentario, tengo compañeros de mi edad que fueron compañeros de colegio o algo así, y llegaron y se pensionaron y trabajaron y ya está. Y a mí me dicen, ¿pero por qué no te pensionas? Bueno, primero, porque brindo servicios, soy profesional liberal, tengo una empresa, etc. Claro, ya no me meto en esas montañas porque tengo ya gente trabajando y todo eso, pero siempre estoy supervisando y toda la cosa. Pero, ¿cómo se llama? Yo creo que tendría que estar ya muy mal para llegar y decir, no, ya no voy a ir al gimnasio, no voy a esto. Además, ahorita tengo una pequeña lesión y sin embargo siempre voy al gimnasio. Claro. Aunque no vaya a hacer algo de pesas o lo que sea, pero sí voy con piernas y algunas otras actividades porque ya se lo pide el cuerpo y hay una necesidad desde que se levanta uno. Claro. Bueno, a mí me contaron por ahí que usted hasta está metido en un programa de televisión. Cuéntenos eso, ¿cómo es que está también metido en la televisión? Porque el programa se llama Atenas Manda TV, que es un programa no son comerciales así comunes y corrientes, no es la intención de generar dinero para eso, sino más bien a disposición de todas las comunidades. Ahí vemos temas de asociaciones, de bingos que están haciendo actividades. Hemos llevado gente que está construyendo, por ejemplo, las aceras de tal lugar y les llevamos para que otras comunidades vean el ejemplo, etc. Jóvenes, por ejemplo, que se han desarrollado en deportes y toda la cosa. Y entrando a esa parte más profesional, digamos, de ingeniería, ¿cuál es el objetivo? Por lo general uno hace algo pensando en lograr algo, o sea, tiene un objetivo detrás, siempre. ¿Cuál es el objetivo tuyo ahora que sacaste esa licenciatura y que estás con tu empresa? ¿Cuál es el objetivo que sigue? ¿Qué es lo que quieres alcanzar ahora? ¿Qué quiero alcanzar? Bueno, yo tengo una mente que a través de mi etapa, yo creo que es muy feo decirlo, pero sí, por ejemplo, he contratado muchachos jóvenes a mi empresa que están recién saliendo, pero que yo sé que hay que hacerse el techo en la calle. Y entonces he agarrado a algunos muchachos y ¿cómo se llama? Y han ido trabajando y algunos inclusive después de que salen un proyecto, yo les he dicho, les financio que compren equipo para cuando terminamos el proyecto ustedes queden con equipo y yo no me vaya a hacer tanto equipos, entonces va a ser suyo, yo se lo voy trabajando por mes y toda la cosa. Y entonces han salido y ahora hasta brindan servicios. Eso es el objetivo, enseñar a gente, dar ejemplos. Eso es el objetivo también del programa. Reconocer las necesidades que hay. Las conocí por un periplo que anduve hace un tiempo atrás en los distritos y me di cuenta de necesidades que hay dentro de las comunidades y entonces ¿por qué no puede uno meterse a colaborar y ayudar? ¿Por qué no puedo brindar servicios a honoren? Por ejemplo, me acuerdo con el gobierno anterior, hace unos años, que es el mismo alcalde, yo llegué y me lo ofrecí.
que a don Oren con mucho gusto podía colaborar en muchas cosas. Y bueno, quedó en el aire, nunca ni me llamaron, y más bien yo creo que se convirtió en enemigo mío porque nunca después me hablaba, casi. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Tratar de enseñar y poner ejemplos, ayudar a los jóvenes con ejemplos de otros compañeros y otros amigos, etc. Claro. Y esa es la misión también. No, buenísimo, buenísimo. Y de todos esos proyectos de ingeniería que en los que ha trabajado tantos años, cuéntenos algunos de los más importantes, los más significativos que le hayan dejado a usted esas experiencias, ese aprendizaje profesional. Bueno, la primera es, me acuerdo yo, el último examen fue un 23 de diciembre en la Universidad de Costa Rica. El 2 de enero era un lunes. El 2 de enero yo iba en un jeepcillo ahí con otro compañero del MOP a Limón, a la carretera si quiere Limón, te estoy hablando de 71, por ahí, en 1971. Y bueno, ahí se fue a la universidad, pero porque yo la quise. Yo me acuerdo que al otro compañero, yo le dije en la noche, mira, mañana yo voy a estar a las 6 de la mañana en la oficina porque el jefe de topografía y las cuadrillas salen a las 6. Yo voy a ir a decir que yo de carretera no sé nada. Es decir, vengo saliendo de la universidad. Me dice, no, está loco, yo llego a las 8, que me hagan una cuadrilla, que me encargo, que esto y que lo otro. Ok, perfecto, no hay problema. Me levanté, me fui, me mandaron como 3 meses ahí en el cajón con los otros auxiliares. Ahí aprendí a volar mazo, a volar machete, etcétera, a agarrar la cinta, ya con los equipos. Y ya por último ya me hicieron cuadrilla y empecé en puentes porque yo era muy bueno para matemáticas, etcétera. Y entonces, esa fue la escuela. Para mí eso fue lo más importante, la vida que nunca se me olvidó. Y la otra, una anécdota muy interesante, en el primer proyecto, ya como profesional liberal, que había un proyecto Daniel Gutiérrez en Bajo de Rodríguez y era una empresa colombiana. Y fui, les ofrecí los servicios y me contrataron toda la topografía del proyecto. Los caminos, la casa máquinas, tenía que construirse un túnel que iba en curva y con inicio tanto en la salida como en la entrada, el túnel donde iba a llegar, se iba a enviar el agua hacia casa máquina. Y bueno, y yo nunca me eché para atrás. Y empezamos a trabajar y la situación se dio porque me acordé cuando recibí túneles en la Universidad de Costa Rica. Una anécdota que nos dijo el profesor es que había existido en un momento un túnel donde el topógrafo era el último toque de dinamita que había, y entonces ahí ya se veía y resulta que se dinamitó y no hubo nada. El profesional salió y se fue y lo llamaron y no sé cuánto, y después llegó el dinamitero y dice, no, es que no es que lo que falló, que no le puse la dinamita suficiente. Le pusieron la suficiente y era cierto. Y fueron a buscarlo a donde estaba la oficinilla y se había suicidado. ¡Hombre! Porque creía que había metido la pata. Bueno, yo no llegué a pensar en eso, pero sí fue una tensión el día que se hacía el último momento. Claro. Y fallamos, creo que eran 7 centímetros que estaban entre el margen. Bueno, fue una fiesta grandísima entre todos los colaboradores, los colombianos, etcétera, y toda la cosa. Fue un momento, pero también de mucha tensión, sí, desde como 2 días antes, ¿verdad? Que ya se aproximaba y se aproximaba y se aproximaba. Y como decíamos nosotros, y era un momento donde no teníamos todavía lo que hay hoy ahora como satelital para trabajar. Entonces, son cosas muy bonitas. Sí, que era otro tiempo para la topografía, ¿verdad? En los años 70, sea tan bárbaro. Y en las carreteras, tal vez podría mencionar algunos ejemplos de esas carreteras que usted ayudó a construir en Costa Rica. Bueno, hablo yo de la ruta 32, que era de Siquirres-Turrialba, cuando no se entraba, se entraba por la rústica en aquellos tiempos. Después de ahí, Siquirres-Turrialba, se vino la ampliación de Turrialba-Pavones. Turrialba-Pavones era una carretera muy angosta.
y entonces a mí me dieron la ampliación de la carretera. Virris Turrialba también era parte de la carretera para llegar ya más amplio. Ruta 8 Pacayas, allá por Pacayas. De ahí me mandaron porque se pasaba la carretera que va al Surquito, a esa zona, y entonces decían que yo era muy bueno para la montaña, para los swampos y para todas estas cosas, y bueno, que no podían meter a alguien de esos que se jalan tortas, ¿verdad? Entonces, de jalan tortas con guaro y con todas esas cosas, ¿verdad? Y entonces me mandaron a la montaña. No estaba construido el túnel Surquí, sino que teníamos que entrar después del Surquí, donde hoy le llaman la ventana, y ahí cogíamos una loma, como 2 horas a pata, y establecimos un campamento y tenía 20 compañeros trabajando conmigo. Y salíamos cada 15 días a traer combustible. Y entonces era pura montaña. Y entonces ahora ve uno todas esas cosas y pasa y dice uno, son cosas así. Después de ahí salí la carretera a, ¿cómo se llama? A Poacito Poaz. Y de ahí estaba, bueno, un montón de carreteras. Tanta historia. Sí. Edgar, recuerdo que hablamos de una experiencia muy dura, no sé si quieres referirte, pero volviendo un poco a la parte más personal, sé que pasaste por la pérdida de alguien muy cercano. Sí, claro. No sé si, porque aparte de una niñez económicamente complicada, un estudio que lo tuviste que forzar para que se diera, y bueno, en la parte también más personal, también se te da esa pérdida. No sé si quieres contarnos un poquito cómo lo superaste. Sí, también. sí, claro. Yo creo que muchas personas han llegado a eso también, y yo a veces, cuando me doy cuenta de algunas personas, yo les doy consejos porque la vida es así. Vamos a ver, yo tuve la pérdida de mi esposa. Yo me casé en el 82, en el 2004 ya ella agarró una enfermedad de esas graves. Yo pasé un año casi espantando la muerte a la par de ella. Quedé como un barejón porque casi ni comía ni nada de esas cosas. Había entrado de sociedad en un proyecto de urbanización, ahí perdí como 15 millones, porque el otro socio no le importaba, que no estaba, etcétera. Todas esas cosas, y bueno, con mi esposa me dejó 2 hijos, Luz y Edgar, que hoy son 2 profesionales ya de 30 y algo de años. Y bueno, estuve luchando, espantando la muerte, como digo yo, de mi esposa, hasta que falleció en noviembre del 2004. Y bueno, ya mis hijos tenían 17, 18 años, y se me complicó la vida en el sentido interno, porque yo decía, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago los fines de semana? Mis hijos ya tenían novia o estudiaban, etcétera, Claro. Y yo solo y en ese plan. Pero bueno, gracias a Dios alguien me animó y me llamaron por teléfono de que había un grupo de viudos y viudas y no sé qué, y mira, al rato yo llegué y como dicen, superé el duelo y me convertí más bien dentro del grupo a dar alegría, que a mí me gusta. Yo soy algunos dicen soy muy simpático, que todo lo agarro por vacilón y toda la cosa, y entonces ya después les dije yo en las reuniones, salgamos de vez en cuando a ir a cenar, salgamos un día para ir a bailar, etcétera, y entonces ya empezaron ahí, y bueno, interesante fue, y bueno, lo pude superar. Mis hijos siguieron estudiando, nos dedicamos ahí. Posteriormente, la necesidad, nosotros como humanos tenemos necesidad de esa relación ¿cómo se llama? De estar unidos y toda la cosa, ¿verdad? Ya mis hijos se hicieron grandes y ¿cómo se llama? Y llegó el momento que yo dije, bueno, pero llegar a la casa y toda la cosa. Entonces encontré no dentro del grupo, encontré a mi esposa, Oki, la que soy mi esposa también. Ella fue viuda también,
no tuvo hijos y bueno, y empezamos ahí. Estuvimos bastantes años juntos y hace como abril pasado, hace 2 años nos casamos, vivimos felices y como le digo yo, mi vida es para llegar y en la mañana hacerle la papaya, y después ella se levanta a mí y me hace el café. Me explico, es una cosa en la cual a veces la sociedad es ingrata porque nosotros nos casamos y desde que nos casamos decimos que hasta que la muerte nos separe, pero nadie le da interés a eso. Sí. Alguno de los dos tiene que quedar viudo. Sí. O ella viuda o el hombre viuda. O salvo excepciones que han pasado que la pareja se fuera en un accidente, etc. Pero nunca piensa uno en eso. Y bueno, y sucedió y superé también. Sí, quedaron mis hijos y eso nos amo en paleta. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Edgar, vamos llegando al final. Yo quiero cerrar con 2 preguntas. Este podcast probablemente lo está viendo gente joven, pero gente también más adulta. Y quiero entonces enfocar 2 últimos mensajes para cada uno de esos 2 grupos. Arranquemos por los más jóvenes. ¿Qué mensaje le quisiera dejar usted a los jóvenes hoy que están en un mundo de tantas oportunidades? Que yo creo que lo que diferencia de un joven que lo logra y uno que no es, como usted nos explicó antes, es el que lo hace, el que lo intenta, el que es disciplinado, y habrá otros que no pasan por ahí, entonces probablemente no logren cosas. Cuéntenos qué mensaje le quiere dejar a la juventud. Eso último que dijiste es el que desperdicia las oportunidades. Porque yo veo que ahora oportunidades todos las tenemos, no importa el estado económico de la familia y todas estas cosas. Yo tengo mi hermano mayor que ya sobrepasa los 80. Mi hermano mayor fue para mí un ejemplo. Un día esto se lo dije porque él está un poquillo malillo y yo le dije, y fuiste también mi gran ejemplo. ¿Por qué? Porque trabajaba en una repostería, salía a las 5 de la tarde, ahí mismo en la repostería se bañaba para ir al colegio Justo Facio nocturno. Salía a las 10 desde la Sabana y nosotros vivíamos en Lourdes Montes de Oca y iba llegando 11, 12 de la noche. Claro. Y sin embargo yo a veces me despertaba y lo veía en una mesita ahí estudiando, haciendo tareas y todas esas cosas. Es decir, y bueno, y superó eso, llegó a ser profesor, estudió filosofía, educación, fue director durante muchísimos años de diferentes colegios y después cuando se pensionó fue director de colegios privados. Fue profesor en la UNED. ¿Me explico? Claro. Bueno, entonces, ¿cuál es el consejo? Todos tenemos oportunidades en esta vida, nada más es cuestión de ubicarlas y decir, bueno, ¿qué quiero hacer yo de mi vida? A veces no pensamos nosotros, bueno, ¿qué pasa ahora? Vamos a ver, si no hago algo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer, no porque el peón sea mal, pero sí voy a tener que trabajar con lo que me den de trabajo. Correcto. No puedo ser calificado porque no cumplo con una serie de cosas. Entonces, todas esas cosas uno las tiene que pensar desde joven, qué va a ser el futuro. Uh-huh. Y si uno piensa, si voy a tener una familia, voy a tener hijos, voy a tener también, imagínense, voy a traer hijos todavía a tenerlos, como decía Gorgojo, más peor. Correcto. Entonces, esas son las cosas y vivir de los ejemplos de los demás, no importa que sea familia, ¿no? Uh-huh. Hay que vivir, hay gente que se muere por la envidia. Y yo soy de los que a mí me dicen, mira, fíjate que fulano de tal, de ahora vive un chuzón porque le dieron un chavo. Pucha, qué bueno. Hay gente que dice, ¿quién sabe en qué estará metido, que esto y que lo otro? No. Hay que alegrarse en la vida de eso y más bien decir, bueno, yo tengo que también luchar. Es eso la vida. A veces, yo cuando vine aquí hay gente que dice, pero eso es un carajo de los ricos y famosos. Yo no soy ni rico ni famoso,
soy un carajo que he luchado y que tengo casa propia y que vivo mi vida, y todavía sigo trabajando. Entonces, olvidémonos de esas cosas de mirar a los demás porque van avanzando y fue compañero mío y ahora el maestro doctor, eso es un hijo de tal. No, al contrario, veámoslo como un ejemplo. Y eso es lo que yo siempre he querido dejar. Yo quiero dejar el ejemplo hacia los jóvenes. Hay oportunidades. Las limitaciones solo nosotros nos las ponemos. Y si usted quiere poner sus limitaciones, fíjese porque va a terminar quién sabe dónde. Como han quedado muchos jóvenes en la cárcel, drogadictos, etc. Claro. Y todavía con la familia sufriendo, etc. Pensemos en todo eso, pensemos también, yo ahorita ayudo mucho también en el programa a doña Lorena con los adultos mayores, porque hay adultos mayores que los están quitando sus propiedades, los hacen que firmen y no se dejan el usufructo y después lo echan de la casa porque quedó sin la propiedad, le quitan la tarjeta donde le dan su pensioncita y para retirarle quizás el señor con ganas de comerse un helado y ni eso puede, y tantas cosas y los maltratan. Entonces la vida nosotros tenemos que comprenderla en un todo, comprender desde el más necesitado, ayudarlo, pero también que se tiene que ayudar uno por sí mismo. Sí, claro. Y a los adultos mayores, ¿qué les decimos? Para que también hagan buena condición física y se desarrollen personalmente. Hagan ejercicio, caminen, distráigase. Yo soy de los que lucho igual que doña Lorena porque haya ¿cómo se llama? Un lugar donde puedan reunirse, ir a bailar, ir a comer, ir a conversar como estamos hablando nosotros dos. Claro. Hay adultos mayores que no tienen con quién conversar porque no pueden salir, no les dejan, bueno, tantas cosas. Y entonces doña Lorena ha hecho esa asociación de adultos mayores y a veces salen de paseo. Yo quisiera, inclusive, ¿por qué no? Ojalá que la municipalidad tenga una oficina de adultos mayores y que les puedan dar un vehículo, una buseta para que de vez en cuando vayan a pasear, para que de vez en cuando vayan a bailar un ratito, etcétera, que tengan calidad de vida. Claro. Son los que nos dieron muchísimo a nosotros y nosotros también vamos para allá. Bueno, ya yo estoy dentro de eso, pero no me siento todavía así en ese campo, pero sí tenemos que ayudarlos. Sí, claro, definitivamente. Entonces, y también hay posibilidades de estudiar, ¿verdad? Un día se estaba leyendo una serie de cursos que da la Universidad de Costa Rica, que da el Tecnológico, que son de extensión educativa, de cómo manejar una computadora, cómo tener, para un adulto mayor, que pueda tener Facebook, pueda tener eso y pueda conectarse con sus hijos que están tal vez, o sus nietos que están en otro país, etc. Claro. Eso es importantísimo, eso es cambio de vida. Sí, claro. Entonces, todas esas cosas, no digan, no, es una computadora que va, no igual, nada, métase. Yo aprendí computación en la Matilde, que era una máquina que era como todo un salón y se asustaba mucho uno donde imprimía los chunchi era con huequitos y todas las cosas, ¿verdad? Sí, era otro mundo. Y sin embargo, hoy por hoy, yo le puedo hablar de geodesia, le puedo meter de inteligencia artificial, le puedo, etcétera, de AutoCAD por sí mismo. Claro. No, eso no me lo dio la universidad porque aquí usted pues, no haya nada de esas cosas. Pero uno tiene que no dejarse de la vida, no dejarse de que lo abusen, no dejarse, etcétera. Luchar. Y eso es lo que les digo también, tanto a los jóvenes como a los adultos mayores y a todos. Aquellos emprendedores, sigan luchando, sigan y visualicen siempre, métanse a internet que hay cosas buenas como para emprender, métanse a emprendedurismo tecnológico, emprendedurismo, etc. No solo hacer pollitos de pan ni esas cosas. Claro. Hay muchas oportunidades y hay muchas agencias en las cuales pueden colaborar.
Sí, y entre más colaboren, más aprenden, más experiencia. Por supuesto. Y más pueden hacer. Así es la vida. Así es. Don Edgar, muchas gracias por acompañarme en el podcast. Y a todos los que nos están viendo, muchas gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Hasta pronto. Buenas noches y gracias a vos. Con mucho gusto. Un placer.